Ahora, uno de los conceptos que hay que considerar acá son los flujos, ¿sí? Como la sangre es un líquido y ustedes pues lo pueden analizar como si fuera una bomba, perdón, una llave de paso. Lo que se tiende a hacer aquí con un líquido que pasa a través de un conducto, ¿sí? Tiene que llevar un ritmo o un flujo continuo, ¿sí? Para evitar que este flujo se quede atorado en algún momento de ese conducto. Entonces, en general, pues vamos a tener dos tipos de flujos, un flujo laminar y un flujo turbulento. Estos dos tipos de flujo los vamos a encontrar en distintas partes del sistema circulatorio. El flujo laminar, que es un flujo continuo, que es un flujo que sigue, digamos, entre comillas, una línea recta, es el que me va a ayudar con mayor velocidad a llevar la sangre a los tejidos corporales, ¿sí? Entonces mantiene un equilibrio aerodinámico, muy importante esta palabra. Se mantiene cada capa de la sangre a la misma distancia del vaso sanguíneo, es decir, si mi vaso sanguíneo está horizontal, ¿sí? El flujo sanguíneo también tendría que ir en sentido horizontal. Mientras tanto, en el flujo turbulento, lo vamos a definir como es un flujo que transcurre en todas las direcciones del vaso sanguíneo. Se mezcla constantemente en el interior del vaso sanguíneo. Entonces, en vez de seguir la misma línea o en vez de seguir la misma morfología del vaso sanguíneo, puede estar chocando con las paredes y puede generar una especie, y lo vamos a poner entre comillas, de remolinos, ¿sí? De remolinos o de momentos en donde la sangre no circule de manera continua. En qué momentos podemos encontrar nosotros este tipo de flujos turbulentos? Bueno, los flujos turbulentos los podemos encontrar dentro de las cavidades cardíacas, ¿sí? Cuando la sangre está durante un tiempo dentro de las cavidades cardíacas, ¿sí? Se genera una especie de turbulencia, una especie de movimiento mientras pasa hacia la siguiente cavidad cardíaca. Otro ejemplo de un flujo turbulento es, por ejemplo, cuando tenemos una arteria obstruida, ya sea por colesterol o porque hay alguna anormalidad en esa arteria, ¿sí? Como una aneurisma o como, por ejemplo, una arteria que está dañada de manera congénita. Ese tipo de condiciones hace que ese flujo no siga una línea correcta. Aquí en esta imagen vemos tres ejemplos, ¿sí? En donde podemos representar una sangre que está completamente estática, ¿sí? Esto es un punto de referencia. Aquí la sangre no está circulando, simplemente esta figura nos está mostrando que aquí hay un tejido hemático y aquí hay un espacio vacío, ¿de acuerdo? Pero un flujo laminar entonces es aquel flujo que sigue paralelamente a las paredes vasculares, ¿sí? Que si se fijan van en línea recta, lo cual nos da una capacidad, y como lo dijimos anteriormente, una capacidad aerodinámica que nos permite facilitar o incrementar la velocidad por la cual esta sangre es capaz de ir a través de los vasos sanguíneos. Sin embargo, por otro lado aquí tenemos lo que les comentaba acerca de un flujo turbulento. Ese flujo turbulento es un flujo que no sigue una dirección fija y que es un flujo que va a ir chocando contra las paredes, va a estarse mezclando, va a estar generando lo que conocemos como éstasis sanguínea, y este tipo de flujos, lamentablemente, si los vemos en los vasos sanguíneos, son más propensos a generar trombos, ¿sí? Donde dijimos un ejemplo que es fisiológico de este flujo turbulento, pues es en las cavidades cardíacas, ¿de acuerdo? Las cavidades cardíacas, pero en términos de los vasos sanguíneos, este flujo turbulento, cuando hay, o vuelvo a insistir, cuando hay alguna placa de colesterol, cuando hay algún tipo de anormalidad vascular, cuando hay algún aneurisma, cuando hay algún cierre de una arteria, este flujo es lo que empezamos a ver en en condiciones que ya no son tan normales.
Entonces la presión sanguínea también vamos a hacer, tomando en cuenta pues la cuestión del flujo de los vasos sanguíneos, el flujo de los vasos sanguíneos lo podemos medir a través de la presión sanguínea. La presión sanguínea se mide a través de una unidad de medida que son los milímetros de mercurio. Y básicamente lo único que hace la medición, la medición de la presión sanguínea es mide la fuerza ejercida por la sangre contra la unidad de superficie del vaso sanguíneo. Es decir, como la sangre lleva una cierta fuerza dentro de los vasos sanguíneos, esa fuerza obviamente es como si nosotros tuviéramos una manguera, nosotros alcanzamos inclusive a percibir en la manguera un cierto flujo, una cierta fuerza. Esa fuerza es la que mide la presión arterial, de tal manera que a mayor presión, mayor velocidad, ¿sí? Y a mayor velocidad nosotros lo vamos a traducir como una valoración de presión arterial más allá, más arriba, ¿sí? Entonces, cuando se dice que la pared de un vaso es de 50 milímetros de mercurio, quiere decirse que la fuerza ejercida es suficiente para empujar una columna de mercurio contra la gravedad a una altura de 50 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes se ponen el aparatito para medir la presión arterial, ¿sí? Y en ese aparatito de la presión arterial a ustedes les aparece un 100, ¿sí? Quiere decir que que la pared vascular está siendo sometida a una fuerza de 100 milímetros de mercurio por el flujo mismo que la sangre está llevando dentro de ese vaso sanguíneo. Entonces, ya dijimos, la presión se mide en milímetros de mercurio. Ya dijimos que la presión mide la fuerza ejercida por la sangre contra unidad de la superficie del vaso. Y vemos que los vasos sanguíneos generan una resistencia al flujo sanguíneo, ¿sí? Por eso la importancia de sus paredes musculares, ¿sí? La resistencia es el impedimento, es el impedimento al flujo sanguíneo de que éste salga dentro del flujo, dentro del vaso sanguíneo. Es la diferencia de presión entre dos puntos del vaso sanguíneo. Esas capas musculares nos ayudan a contener la sangre para evitar que las presiones que suben y bajan puedan generar una fuga de ese vaso sanguíneo hacia el espacio intersticial. Conforme nosotros nos vamos alejando de las arterias principales y vamos llegando a los capilares, esa fuerza por la cual la sangre ha sido empujada desde el corazón empieza a disminuir de forma progresiva, como lo habíamos visto en la gráfica anterior. Mientras teníamos un flujo de 120 en la aorta, cuando llegamos a nivel capilar, si se fijan, esa presión disminuye significativamente. Sin embargo, aunque sea una presión muy pequeña, todavía hay un cierto tipo de autorregulación para que no todo el líquido hemático, no toda la sangre que se encuentra contenida dentro de los vasos sanguíneos salga de estos y que pueda fugarse al espacio intersticial. Entonces la velocidad del flujo sanguíneo, ¿sí?, es igual, fíjense muy bien, la velocidad del flujo sanguíneo es igual a la velocidad de la sangre que bombea el corazón. ¿Ok? Eso quiere decir que si nosotros tenemos taquicardia, ¿sí?, o tenemos una frecuencia cardíaca elevada, la velocidad del vaso sanguíneo, perdón, la velocidad del flujo sanguíneo evidentemente va a aumentar y por lo tanto también puede aumentar parte de la presión arterial, ¿sí? Y normalmente pues son aspectos fisiológicos que se van autorregulando en un paciente que no presenta una patología previa o que de alguna manera ejerce una actividad deportiva que ya lo ha ido acostumbrando a manejar cierto tipo de diferencias en sus flujos sanguíneos.